Bueno, vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a definir exactamente cómo son nuestras primeras hipótesis. Y como te dije en el primer vídeo, es muy importante redactarlas de manera correcta. Voy a ponerte un ejemplo para que entiendas esto de manera muy sencilla. Fui mentor de una startup que querían hacer una solución enormemente interesante. Querían ayudar a las personas a ahorrar dinero en el depósito de la gasolina. Fíjate, es un problema que existe, que es frecuente, que es real. ¿Quién quiere pagar más dinero por el depósito de la gasolina? Es obvio que todo el mundo quiere ahorrarse dinero ahí, ¿no? Para eso, básicamente, lo que querían usar es una aplicación móvil que podía determinar, o sabía, porque tenía una base de datos que podían proveer, todos los precios de todas las gasolineras del país. Con esto básicamente lo que conseguían era saber qué precio tenía cualquier gasolinera en cualquier momento, estuvieras donde estuvieras. Y a través de esa API que da todos estos datos, podían geoposicionarte y decirte cuál era la gasolinera más cercana, más barata donde estabas en ese momento. Con esto básicamente te podías ahorrar €1 en el depósito de la gasolina. Fijaros, si la hipótesis en este contexto hubiera sido: creo que mi cliente quiere ahorrarse dinero en el depósito de la gasolina, cualquier experimento que hubieras hecho para validar ese supuesto, por ejemplo, hablar con clientes para preguntarles si querían ahorrarse dinero en el depósito de la gasolina, te hubieran dicho que sí, todo el mundo quiere ahorrarse dinero. Esta hipótesis en el fondo está mal estructurada porque en el fondo subyace un hecho que quieres ya y que entiendes ya, que es que todo el mundo quiere ahorrarse dinero en el depósito de la gasolina. Cuidado con ese tipo de hipótesis porque no te ayudan a aprender, porque validar un hecho en el mercado, el resultado será el hecho que estás buscando. En este caso lo que hicimos fue algo muy divertido. Redactamos la siguiente hipótesis: creo que mis clientes están dispuestos a cambiar sus rutas para ahorrarse €1. Fíjate, aunque estuviéramos validando el mismo contexto, los dos estamos validando el mismo tipo de foco, la formación o la formulación de ese tipo de hipótesis era radicalmente diferente. En este caso lo que hicimos fue redactarlo de esta manera para poder hacer un experimento de comportamiento del cliente y ver si realmente la gente está dispuesta a cambiar sus rutas para encontrar ese ahorro de €1. Después del experimento nos dimos cuenta que no, que la gente no estaba dispuesta a cambiar las rutas para ahorrarse €1 en el depósito de la gasolina, y que después el comportamiento era mucho más peregrino y mucho más sencillo. Descubrimos que mucha gente no tenía tiempo. Cuando el depósito de la gasolina estaba bajo, lo saltaba la alarma del coche para repostar, en ese momento paraban la primera gasolinera que tenían porque no querían perder más tiempo, ya que iban muy justos de tiempo. En otras ocasiones muchos clientes nos dijeron que iban a la gasolinera más cercana de su casa, que casualmente siempre o solía ser la más cara o de las más caras, porque muchas de ellas tenían horno y hacían pan, y al final lo que pasaba es que siempre que echaban gasolina compraban pan recién hecho. Fíjate, el pan recién hecho era la razón por la cual la gente no cambiaba sus rutas para ahorrarse €1 en el depósito de la gasolina. Este tipo de cosas son las que los experimentos nos enseñan, y lo que tenemos que hacer ahora mismo es aprender a redactar de la mejor manera posible estas primeras hipótesis. Para eso os vamos a dar una herramienta muy sencilla, la llamamos plantilla de formulación de hipótesis. Esta plantilla es uno de los ejercicios más importantes que tienes que hacer durante todo este programa. Aprender a redactar tus hipótesis es clave. Para eso tienes que imprimirte estas hojas que tienes en el módulo, y estas hojas te van a ayudar a empezar a describir las hipótesis. ¿Cómo funcionan estas plantillas? Es muy sencillo. Hay una primera parte en la cual formula una especie como de afirmación. Creo que mi cliente tiene una necesidad o un problema en, y tú acabas de redactar el resto de la formulación de tu hipótesis. Cada uno de estos te va a ayudar a que puedas estructurar de la mejor manera posible todas las hipótesis que tienes con respecto a tu negocio. Te voy a contar algunas cuantas más. Creo que estas necesidades o problemas pueden ser resueltas de esta manera, y lo describes. Creo que a quien tiene este problema o esa necesidad va a ser este tipo de perfil de cliente, pues lo describes. Creo que el tamaño de mi mercado es de tal magnitud, y lo describes. Ya lo sé que todo esto te faltan muchos hechos todavía, pero es que es el momento en el cual estamos redactando las hipótesis que después, con los experimentos, aprenderemos y ajustaremos. Algunas muy interesantes, por ejemplo, creo que mi cliente, además de las características de mi producto, aprecia estas otras características. Creo que mi cliente elegirá mi producto frente a la competencia por lo siguiente: creo que conseguiré más clientes cuando haga este tipo de acciones. Creo que mi cliente voy a obtener el ingreso por mi cliente a través de esa fuente de ingresos. Creo que mi cliente también va a estar en este canal. Son diferentes afirmaciones que lo que permiten es que tú empieces a redactar tus primeras hipótesis y que empieces a tener un pool enorme de hipótesis. La pregunta que surge ahora mismo es: ¿cuántas hipótesis hay que redactar en este momento? Mi recomendación es que no redactes menos de 30 o 40 hipótesis. Como escuchas, 30 o 40 hipótesis. Tómate el tiempo que haga falta. Y recuerda, esto no da pereza. No da pereza redactar las hipótesis y dedicar una mañana entera a redactarlas. Lo que realmente da pereza es montar un negocio durante 2 años y darte cuenta que tu producto no lo quiere nadie. Esto sí que da pereza. Así que acuerda que 1 hora o un par de horas o una mañana dedicada a redactar hipótesis puede ser el cambio entre entender o no entender si vamos por el buen camino.
Coge la plantilla, imprímela, empieza a redactar tus hipótesis y empieza a formularlas, porque lo importante ahora mismo es empezar a tener materia prima suficiente para salir a la calle y empezar a experimentar.